Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que cumpla y enseñe estos mandamientos será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. La vida y la enseñanza de Jesús en su época no estaba exenta de discusiones, conflictos y hasta a veces con algunos grupos, constantes vínculos de enfrentamiento, como pasaba especialmente con los fariseos, algunos fariseos, saduceos y maestros de la ley. Y el tema conflictivo, que es el que aquí destaca Jesús, tratando de dar una enseñanza a los discípulos de cómo entenderlo, uno de los temas más conflictivos siempre fue el cumplimiento de la ley, los mandamientos, teniendo en cuenta que los israelitas eran muy celosos y sabían que para alcanzar la salvación tenían que cumplir con la alianza de Moisés. Pero sin embargo en esto hubo grandes excesos, que es donde Jesús pone la mirada y donde pone sobre todo su palabra de cuestionamiento. Fíjense que los maestros de la ley, los fariseos, no solo enseñaban el cumplimiento de los 10 mandamientos, sino que para asegurar el cumplimiento al detalle de estas normativas que surgían de la ley de Moisés, agregaban unas 500, más de 500 prescripciones que ordenaban toda la vida, hasta cuestiones tan cotidianas como los lavados y las purificaciones antes de las comidas, o hasta el punto de qué hacer y no hacer un día sábado, que era indicado como día de descanso. Esto siempre fue un tema de controversia, porque los fariseos y maestros de la ley terminaban enseñando que lo que salvaba no es Dios con su misericordia, sino que lo que salva es el mero cumplimiento de aquello que dice la ley. Por eso Jesús, fíjense, en esta controversia, es interesante que pasa de los 10 mandamientos y las 500 prescripciones a enseñar un solo mandamiento, que se despliega en 2 indicaciones, el amor a Dios y al prójimo, como para entender en esa maraña de indicaciones y no perderse en ella aquello que es lo más importante, el amor a Dios y al prójimo, precedido también por la enseñanza de Moisés, que se inicia así: escucha Israel. Ahí está lo central para Jesús, no tanto el cumplimiento formal de 500 prescripciones, sino una actitud de disponibilidad a la voluntad de Dios. Primero, para cumplir los mandamientos, lo primero es escuchar a un Dios que nos dice cómo ser felices y que nos indica cómo tiene que ser el vínculo con Él y con nuestros hermanos. Lo primero es escuchar. La ley no es expresión de un escrito frío, la ley es expresión de alguien que nos habla porque nos ama. Por eso lo primero es escuchar a Dios y desplegar esa escucha en 2 dimensiones, el amor a Dios y al prójimo. Esto es lo primero que indudablemente debe haber cuestionado mucho a fariseos y maestros de la ley. ¿Quién es este hombre que de 500 prescripciones pretende sintetizar todo en un mandamiento? Y más todavía, Jesús avanza en esta novedad sobre la ley, enseñando las bienaventuranzas. Y en el marco del gran sermón de la montaña, donde está este texto que acabamos de escuchar, para Jesús, el cumplimiento de la ley no basta simplemente en el desarrollo exacto de la letra enseñada en las tablas de la ley, sino
en un despliegue propositivo, donde lo que importa no es tanto ganarse la salvación y evitar la condena, sino sobre todo alcanzar la plenitud, alcanzar la felicidad, alcanzar la paz, que no es otra cosa que compartir los bienes que Dios nos regala y que están en su corazón. Y para eso, además de los mandamientos que nos indican lo que no hay que hacer, Jesús enseña las bienaventuranzas, que nos invitan a un despliegue libre, generoso, de todo aquello que está en nuestro corazón, que nos impulsa desde dentro para unirnos a Jesús y al corazón de Dios. Por eso, la aparición de Jesús, no hay duda que cuestionó mucho a este grupo de hombres, donde la ley quedaba no solo como un camino de enseñanza para cumplirla, sino como una invitación para desplegar aquello que es central en el mensaje de Cristo, el despliegue del amor a Dios y al prójimo, buscando siempre una plenitud, una felicidad que el mismo Dios nos ofrece. Fíjense que en esto podríamos agregar que Jesús mismo, Él en sí mismo, enseña a vivir la ley. ¿A través de qué? De la obediencia, de la escucha a la voluntad del Padre. Esa es la ley de Jesús, hacer siempre la voluntad del Padre como una actitud de confianza y amorosa ante un Dios que Él sabe que nos ama y quiere nuestro bien. Hasta tal punto llega Jesús en este cumplimiento de una ley de entrega que da su vida, lo ofrece a Dios por la salvación de todos nosotros. Y quizá todo este proceso, fíjense, culmina en un detalle más. Jesús nos regala el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la nueva ley, como enseña San Pablo, es la ley del corazón, es la ley del amor, la que nos permite justamente vivir los mandamientos, no con el esfuerzo del que quiere cumplir lo que se nos indica, sino con la disponibilidad de saber que el Espíritu Santo, como amor, nos impulsa desde dentro para cumplir la ley sin que nos demos cuenta. Por eso San Pablo terminará indicando que el amor es la plenitud de la ley. Si alguien se deja impulsar por el Espíritu Santo como amor de Dios regalado por Jesús, cumple la ley entera, aún sin darse cuenta. Por lo tanto, no hay duda que hay muchas novedades en el mensaje de Jesús y no podemos descartar entonces los conflictos, las controversias, los enfrentamientos con los fariseos, saduceos y maestros de la ley. Pero este es uno de los mensajes centrales de Jesús, que hoy, como escuchamos en este relato, Jesús se detiene para indicárselos a los discípulos. Es cierto, hay un nuevo modo de vivir la ley, guiados por el Espíritu Santo, pero esto no significa dejar de cumplirla o evitar responsabilidades. Al contrario, nos lleva a un mayor cumplimiento, a profundizar en lo que desea Dios para nosotros y para nuestros hermanos.